compañía! ¡De frente! ¡Al! Por aquellos tiempos, el Reino Unido se encontraba en estado de gran agitación debido a la amenaza de una invasión francesa, y los nobles y las personas de calidad demostraban su lealtad reclutando regimientos de a caballo y a pie para resistir a los invasores. Sus casacas escarlatas y su aire marcial llenaban a Barry de envidia. El pueblo de Brady envió una compañía para que se uniera al regimiento de Kilwangan, cuyo capitán era John Quinn. Por todo el país se extendían los rumores de guerra y en los tres reinos resonaban aires militares. ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! El regimiento Gale de Infantería, al mando del general Charles Gale, que tan gloriosamente se ha distinguido con honor en las recientes campañas, necesita varios hombres para tomar el lugar de los veteranos que han merecido ser licenciados con un chelín diario por el resto de su vida. Si algún joven inteligente, libre de obligaciones, tiene ambición por convertirse en un caballero por el oficio de las armas, por la presente se le invita a ponerse en contacto con el oficial de reclutamiento, el cual les promete prestarles toda la ayuda a que sus méritos y buena conducta les hagan merecedores. Aquellos que reúnan los requisitos necesarios recibirán inmediatamente como obsequio de su majestad la suma de 1,5 guineas, con uniforme, armas y equipo completo. ¡Viva el rey Jorge y viva Inglaterra! ¡Izquierda! 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 ¡Derecha! ¡Izquierda! 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 Para un joven caballero en apuros que había matado a un hombre en duelo y deseaba ocultarse de la policía, era una suerte tener la oportunidad de probar fortuna en las guerras europeas. El rey Jorge tenía demasiada necesidad de soldados para preocuparse de su procedencia. Chico. 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 Me lo cambias por otro. Ese está lleno de grasa. Barry continuó su instrucción en el campamento de Dandenong y un mes después se había transformado en un fuerte y apuesto soldado. Mientras tanto, el regimiento fue incrementando sus efectivos con la llegada de otras tropas, con el fin de unirse a los intrépidos ejércitos que combatían en Alemania. En una de estas ocasiones, tuvo la grata sorpresa de encontrarse con el que fuera su testigo en el duelo fatal, el capitán